Eso es bueno, aunque todavía hay muchos que no despegan. Están en la pista de despegue, pero no despegan todavía. Están ahí. Les cuesta trabajo, bendito el Señor. Pero ya poco a poco las cosas irán cambiando. Gloria al nombre del Señor. Gracias te damos, Jesús. Estamos contentos de estar en la casa del Señor, hermanos. Gloria a Dios. ¿Ustedes me escuchan bien? ¿Sí? ¿Todos me escuchan bien? Entonces el que está mal soy yo. Yo no me escucho bien. Gloria a Jesús. Tenemos todos Lucas, Evangelio de Lucas, capítulo 16. Y vamos a dar lectura desde el verso... Lucas capítulo 15, desde el verso 29 al 30, con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Mas él respondiendo dijo al Padre: he aquí tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando vino tu hijo que ha consumido tus bienes con rameras, has hecho matar para él el becerro gordo. Señor, bendiga su palabra, pueden sentarse. No deje de alabar y de bendecir al Señor. Está interesante esta palabra. Hoy quiero hablar de la meritocracia. Gloria al Señor. De un gobierno que favorece, garantiza y respalda a toda sociedad, incluido empresas, con la finalidad de que por mérito propio alcancen niveles de ganancia y niveles de buena sociedad. Sin embargo, cuando hablamos de mérito, estamos personalizando las cosas, haciéndolo individual. Es la persona que por inteligencia y esfuerzo tiene logros que son alcanzados por esfuerzo, por mérito propio. Entonces, mérito es cuando cada uno de nosotros logramos objetivos a través de nuestro esfuerzo, a través de nuestra habilidad, capacidad, mérito propio, bendito el Señor, o mérito personal, como algunos lo llaman. Y repito, meritocracia, todo lo que termine en cracia, para un poquito saber, todo lo que termine en cracia, no en gracia, sino con C, cracia, es lo que tiene que ver con el gobierno, el dominio, el poder. Por eso la palabra meritocracia, es decir, alcanzar logros por medio de un respaldo gubernamental. También tenemos aristocracia, que es el gobierno de los ricos, ¿no? Democracia, que es el gobierno del pueblo para el pueblo. Teocracia, que es el gobierno de Dios, que es en el cual estamos nosotros. Amén. La teocracia, el gobierno de Dios. Bendito el nombre del Señor. Ahora,
Nosotros vemos que en el mundo terrenal los méritos son importantes, porque los méritos son los que visualizan tu labor, tu esfuerzo. Ellos evalúan, la sociedad evalúa, la familia evalúa el esfuerzo de uno de los miembros de su casa, por decir, uno de sus hijos, ha estudiado y ha alcanzado entrar a la universidad. Es un mérito. Entrar a la universidad, no todos entran a una universidad que sea del Estado, porque hay que dar examen, hay muchos postulantes, pero tu hijo, tu hija ingresó y esto se le rinde el mérito debido. Fue por su esfuerzo, fue por su sacrificio, ¿no? Sus estudios, y esto trajo como consecuencia este logro maravilloso de entrar a la universidad. Luego culminan la universidad, otro mérito más. Bendito el Señor. Estamos bien, ¿sí? Gloria a Dios. Entonces, los méritos, los logros alcanzados, amados hermanos, son loables por la familia, por la misma persona que a sí mismo se felicita diciendo: lo logré, alcancé lo que quería, pude hacerlo. Entonces se siente feliz, se siente satisfecho de haber tenido ese logro. La familia se siente bendecida, feliz, porque ve a su hijo y a su hija alcanzar, ¿no? Llegó a ser profesional. Nosotros le respaldamos, pero es el mérito de él, de ella, que estudió, trabajó fuerte para lograrlo y lo alcanzó. Es una alegría grande, ¿no? Y así, dentro de la sociedad hay individuos, personas que destacan en las diferentes artes, materias filosóficas, de orden social, de letras, de lo que fuere, y destacan porque son descubridores de alguna medicina, son descubridores de algo, o han creado algo, han fabricado algo, han inventado algo, que les ha dado mérito, ¿no? Les ha dado mérito a tal grado que hay algunos que sin haber cursado una carrera han tenido el mérito honori causa, ¿no? Que se le otorga a aquellos que sin haber estudiado esa carrera se preocuparon por considerar, analizar y tuvieron logros extraordinarios que la sociedad les reconoce y les dan ese certificado de honor y causa, ese diploma, y es un reconocimiento a causa de su mérito, ¿no? A causa de su esfuerzo. Y así, entonces vemos personas que escriben libros, que han alcanzado el premio Nobel, que en fin, resaltan dentro de la sociedad, y la sociedad responde acreditándole el mérito a base de su capacidad, ingenio, sabiduría, inteligencia, etcétera, etcétera, esfuerzo, y se le reconoce ese mérito, ¿no? Entonces, esa es la forma en que humanamente nosotros vivimos. Buscamos siempre lograr cosas a través del esfuerzo. Y así es como se vive en esta sociedad y nos genera satisfacción, y es el logro más admirado por el que lo hace y por los que le ven. Así que ¿quién no quiere ser reconocido en una labor, ¿no? A veces en los centros de trabajo reconocen, dice, al trabajador de la semana, al trabajador del año, y todos lo aplauden, le dan un incentivo, hasta le aumentan el sueldo, o pueden a lo mejor brindarle un puesto mayor. Es que eso es lo que se busca. Se busca que las personas tengan mérito en la vida, alcancen logros en base a lo correcto, en base a su esfuerzo, ¿no? Así es este mundo, así se vive
Es difícil encontrar a alguien que aplauda o reconozca a alguien que es un ocioso, que no hace nada. A una persona que no trae ningún beneficio de nada, que más bien es una carga, que más bien es un parásito que absorbe la sangre, ¿no? Y los nutrientes de otros y no de él propio. Entonces, a estas personas pues no se les valora, más bien se les exhorta o simplemente se les deja de lado. Porque dentro de este mundo, así es la convivencia, así es la vivencia. Todos tenemos que tener méritos, tenemos que tener logros. Y así funciona en este mundo. Cuando nosotros pasamos esta realidad al plano espiritual y tratamos de encontrar si es que también para ir al cielo es necesario tener méritos. Es la gran controversia de diferentes pensamientos y corrientes doctrinales. ¿Hay que tener méritos para ir al cielo? Y si hay que tener méritos, ¿qué clase de méritos tenemos que tener? ¿Cuál debería ser nuestro esfuerzo? ¿Cuál debería ser nuestro logro? ¿Qué tenemos que alcanzar en esta tierra para ser visibles a los ojos de Dios de que hemos hecho cosas y que por lo tanto merecemos un puesto en el cielo, un lugar en el cielo? ¿Es eso lo que la Biblia nos enseña a nosotros? Porque, por ejemplo, hay quienes dicen es que la fe sin obras es muerta. Lo dice la Biblia. La fe sin obras es muerta. ¿Tú tienes fe? Muy bien, demuéstrame tu fe por tus obras. Ah, no tienes obras. Ahora yo te voy a demostrar mi fe por mis obras. ¿No? Tú dices que tienes a Dios, demuéstramelo. Yo te voy a demostrar por mis obras que tengo a Dios. Es lo que dice el apóstol Santiago. A raíz de esto, se concluye de que entonces quiere decir que sí tiene que haber méritos, que sí tiene que haber obras, que sí tiene que haber responsabilidades para alcanzar el cielo. El problema es ¿hasta dónde repercute esto para alcanzar el cielo? Porque, por otro lado, entendemos que no es por obras para que nadie se gloríe. Que la salvación, la entrada al reino de los cielos no es por obras. Entonces, ¿cómo es el asunto? Porque me siento confundido. Santiago dice una cosa, el apóstol Pablo dice otra cosa en Efesios capítulo 2. Él dice que esta salvación, esta gracia de Dios es gratuita, es algo que nos da sin que nosotros hagamos nada. Y que por lo tanto al cielo nadie va a ir por medio de sus obras, ni aún después de ser salvo. Ni aún después de ser salvo, porque no vas a entrar al cielo. Bueno, ya fuiste salvo, ahora voy a entrar al cielo siempre y cuando yo guarde ordenanzas, normas y leyes. Entonces, al toque nos salimos de la gracia y entramos a los méritos propios. Entonces alcanzamos la salvación ya no por la gracia, sino por las obras. Mientras que Santiago dice que yo te voy a demostrar mi fe por medio de mis obras. Santiago no está diciendo que vamos a entrar al cielo por obra, está diciendo que te voy a demostrar mi fe por medio de las obras. En la Biblia encontramos, por ejemplo, dos parábolas diferentes totalmente. Una nos habla de los talentos, ¿no? Los talentos donde el Señor le da a uno 5 talentos, al otro le da 2 talentos y al otro le da 1 talento, ¿no? Cuando vuelve el Señor a la casa, el que le había recibido los 5 talentos le dice: Señor, 5 talentos me diste, aquí están, y he ganado 5 talentos más. La respuesta del amo es: muy bien, mi buen siervo y fiel, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor, ¿no? Aquí estamos viendo claramente una actitud de obras, de mérito. Este hombre multiplicó el dinero, lo duplicó,
el dinero que el hombre le había dado, 5 denarios o 5 monedas de oro, y él la multiplicó 5 veces más. Entonces, viene el otro que había recibido 2 denarios de acuerdo a su capacidad y le dice lo mismo, ¿no? 2 denarios me diste o 2 monedas me diste y yo lo he multiplicado 2 monedas más. Aquí está lo tuyo y aquí hay 2 monedas más. Muy bien, buen siervo y fiel, le llama, ¿no? Siervo fiel. Entra en el gozo del Señor porque en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Pero el último, el que había recibido solamente 1 denario, dice que este hombre cuando su amo le pide cuenta dice: Señor, aquí está tu moneda, aquí está tu dinero, yo no lo he usado, cavé un pozo en la tierra, lo enterré y tuve miedo porque sé que eres un amo severo que cosecha donde no sembraste, y por lo tanto yo en ese temor preferí guardar tu dinero, así que no has perdido nada porque te devuelvo el dinero que me diste. ¿Cuál fue la respuesta del amo? El amo dice: siervo malo, por tu misma boca te juzgo. Sabías que era hombre severo, que cosecho donde no he sembrado, etcétera, etcétera. Debiste entonces, bajo ese criterio, haber entregado mi dinero a los bancos para que ganara intereses. Y hubiera yo ganado intereses durante todo este tiempo que he estado fuera. Por lo tanto, eres un siervo malo. Atadle de pies y manos y echadle en las tinieblas de afuera. Porque no fue fiel en lo poco. Entonces, esta parábola genera una connotación de que estamos percibiendo aquí que tiene que haber responsabilidad. Cuando Dios, porque las parábolas siempre son referentes a Dios, cuando Dios otorga, delega un beneficio, te da a ti la oportunidad de cumplir una responsabilidad, pues tienes que cumplirla. Porque Dios te la está dando y tienes que cumplir esa responsabilidad. Por lo tanto, Dios ve el mérito que tú has logrado. Dice la Biblia que todos atravesamos las mismas pruebas y que todos deberíamos, ¿verdad?, sobrepasar, lograr, a pesar de las pruebas, los objetivos, porque Dios no está ajeno a recompensar a aquel que se esfuerza, ¿no? Aquel que trabaja. Dios reconoce al que trabaja dentro de su obra. Entonces, nuevamente, es enfocada el tema de la responsabilidad, es enfocado el tema de que debe haber mérito propio, de donde uno debe tomar acciones conforme Dios nos las ha delegado, y no podemos estar ajenos esperando que la gracia de Dios solamente se encargue de todo y nosotros no hacemos nada. Pero por otro lado hay otra parábola. Hay otra parábola que habla de la viña del Señor, donde dice que un hombre rico contrató obreros para su viña. Y entonces les dijo: los voy a contratar por todo el día y les voy a pagar 1 denario por día a cada uno. Pasado el mediodía, vio un grupo de personas que estaban sin trabajo y les dijo: ustedes están sin trabajo porque no quieren trabajar en mi viña. Y entonces dijeron: sí, queremos trabajar. Muy bien, entonces los contrato, les voy a pagar 1 denario al día y entren a trabajar. Y después, cuando ya llegó la tarde, casi al final del día, vio también a otros que estaban sin trabajo y también los contrató. Cuando ellos eran contratados, los que ya estaban trabajando observaban que habían nuevos trabajadores que ingresaban. Al final del día, cuando llegó la hora del pago, dice la Escritura que el Señor comenzó a pagarle 1 denario a todos por igual. Los primeros pensaban de que los que habían llegado después no merecían cobrar 1 denario porque ellos habían trabajado desde temprano y estos habían llegado casi al último. Y no lo vieron justo que se le pagara 1 denario
a todos por igual. Entonces le reclamaron al amo y le dijeron, no es justo, no nos parece justo que nosotros que hemos soportado el calor del día, que estamos desde temprano, nos pagues un denario y los otros que han llegado una hora antes de terminar el trabajo le pagues también un denario. Eso no es justo. Así lo veían ellos, así lo consideraban ellos, que no era justo, y dentro de una lógica humana, pues cualquiera podría pensar lo mismo. Pero el hombre responde y le dice, ¿en qué te estoy agraviando a ti? Yo no te estoy agraviando en nada. Yo quedé contigo en que te iba a pagar un denario por todo el día. ¿Cuál es el problema? Estoy dándote lo que hemos quedado, de acuerdo a cómo hemos pactado. Yo te ofrecí, tú me aceptaste y empezaste a trabajar. Ahora, si al otro que llegó una hora antes de que termine el día, a mí me da la gana de pagarle un denario, ¿cuál es tu problema? Porque es mi dinero, yo puedo hacer lo que yo quiera con mi dinero. Si yo quiero darle un denario, 5 denarios por un minuto de trabajo, ¿cuál es el lío? Yo a ti no te estoy agraviando, a ti no te estoy perjudicando, ¿no? Entonces, ¿por qué pensaban los primeros que era injusto? Porque dentro de la sociedad está el hecho de que todos debemos ser compensados de acuerdo a nuestra labor, de acuerdo a los méritos, de acuerdo al trabajo, de acuerdo a nuestras obras. Así es como nosotros lo vemos, porque bajo ese sistema de vida es que nosotros vivimos. Bendito sea el Señor. Entonces, ¿qué sucede? Cuando el amo le dice que yo puedo hacer lo que quiera con mi dinero, que a ti no te estoy agraviando en nada, está destruyendo ese concepto. El concepto de igualdad, el concepto de que debe haber justicia, porque se tiene que valorar el trabajo, se tiene que valorar lo que uno ha pasado en el arduo calor del día, ¿no? O sea, eso tiene que ser valorado, ¿no? Porque el sistema es así, debe ser igual. Si el mínimo está 1,000 soles, porque a mí me pagan menos y al otro que ha entrado recién, que conoce hasta menos que yo, le pagan 1,000 soles. O sea, no es justo, dicen, no es justo. Y tenemos ese criterio por la forma en que hemos sido educados, formados y criados dentro de las sociedades humanas. Así es como pensamos. Las parábolas tienen significados diversos porque la vida del hombre tiene muchas áreas. Muchas áreas. Nosotros jamás podemos valorar a una persona por un aspecto de su vida. Generalmente lo hacemos. Nosotros vemos a una persona y si hizo bien lo aplaudimos y si hizo mal lo condenamos. O sea, miramos ese aspecto de su vida que puede equivocarse como puede actuar bien. Y de acuerdo a eso asumimos un criterio. Nos tomamos una idea de quién es esa persona por una situación que vimos en su vida y conceptualizamos que está bien o que está mal. Pero la vida en sí es muy compleja, la vida tiene muchas áreas, la vida tiene muchos sectores donde son diferentes uno del otro. Está el campo de los sentimientos, que es muy aparte al campo de la doctrina o de las emociones, o que está en el campo laboral. Son cosas diferentes, ¿no? No podemos mezclar una cosa con la otra. Pero sí, nosotros nos esforzamos que en cada una de las áreas podamos estar sobresalientes, ¿no? Entonces, todos nos damos cuenta, por ejemplo, nosotros los cristianos, que en nuestra vida espiritual hay muchos aspectos de los cuales nosotros somos victoriosos. Hay muchos aspectos y nos sentimos complacidos porque sabemos que en esa área somos fuertes, en esa área vencemos, en esa área el enemigo no puede con nosotros. Pero hay otras áreas
y cada uno tiene su forma. Lo dice también Santiago cuando habla de la tentación, dice: cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado ni Él tienta a nadie, sino que cada uno, dice, de su propia concupiscencia es atraído y seducido. ¿Qué está diciendo? Está diciendo que dentro de todas las áreas que nosotros tenemos, podemos tener un área débil. Y en esa área débil es donde el enemigo ataca. Y es allí donde nuestros deseos, nuestra concupiscencia, que son nuestros deseos, entran en una batalla, entran en una lucha. Y muchas veces vencemos y otras veces no. Entonces, cuando no se vence en esa área, el creyente se defrauda a sí mismo, se desalienta, se siente que no puede ser cristiano, porque en esa área no logró superar el objetivo de mantenerse fiel. Cedió a la tentación, cayó, dependiendo del grado de tentación que sea, como quiera, es igual. Entonces, la persona se siente triste, siente que ha ofendido a Dios, que no tiene ya cara para presentarse delante de Él, y que ahora qué va a hacer de su vida, no sirve para cristiano, y el enemigo lo ataca y le dice que es un hipócrita, que tú eres un mentiroso, que cómo eres cristiano así, y que no sé cuánto. Entonces él está analizando que no vale nada por un sector de su vida, pero él no está analizando que en otro sector, en la mayoría de los sectores de su vida, sí es fiel. Él es, por ejemplo, una persona que ama al Señor. Pedro, por ejemplo, amaba al Señor. Pedro tenía muchas irregularidades en su vida cristiana. Él tenía un defecto de impaciencia, no era tolerante, le molestaba mucho las acciones de los otros, estaba pendiente de lo que otros hacían, y como él se metía en la vida, y eso le va a pasar a todo aquel que se mete en la vida de otro, pues se van a meter con él también. Van a reaccionar y van a atacarlo. Entonces él se sentía atacado, se sentía que también lo miraban con mala gana, ¿no? Porque tú ¿qué te metes en mi vida, ¿no? Tú vive tu vida, ¿y acaso me meto en la tuya? Pero Pedro era así, Pedro era el que se metía en la vida de otro, el que estaba juzgando al otro, el que estaba juzgando cómo se hacían las cosas, qué se hacía, qué no se hacía, que debería esto, que no debería lo otro, y ese era Pedro. Pero Pedro, a pesar de todas esas situaciones que él tenía, amaba a Dios. Él amaba al Señor, y en realidad él estaba dispuesto a dar su vida por el Señor. Solo que él no había medido la situación real. A veces, por ejemplo, nosotros medimos y decimos: bueno, yo estoy dispuesto a hacer lo que sea. Yo estoy dispuesto a dar mi vida, o yo estoy dispuesto a hacer esto, yo estoy dispuesto al sacrificio, yo estoy dispuesto a lo que me digan, porque yo quiero agradar a Dios, ¿no? Entonces, estamos dispuestos en la teoría, porque de acuerdo a nuestro corazón, nosotros sentimos que amamos al Señor, y como amamos al Señor, pues tenemos ese deseo de agradarle en todo, y si es que me tengo que sacrificar, pues lo hago. Porque Dios se sienta bien, y por la obra de Dios, y por la iglesia, y que todo marche bonito. Pero a la hora de la práctica, a la hora en que se presenta la realidad, donde verdaderamente vas a demostrar tu capacidad y tu deseo de hacer bien, ahí es donde muchas veces juegan muchas cosas en contra. A veces las circunstancias no son favorables, dice: pero yo prometí esto y ahora no puedo. Yo quise esto, pero me he dado cuenta que me es muy difícil, muy complicado, porque ahora yo tendría que dejar esto de acá para hacer acá, y comienzas a sacar números y a sacar cuentas, y al final te das cuenta que no tienes la capacidad. Por ejemplo, Pedro nunca pensó que él pudiera ser un cobarde. Él se creía un hombre muy valiente. Él andaba armado con una espada, él fue el que le voló la oreja a un soldado. Así que Pedro era un hombre arriesgado, osado, valiente en su capacidad, en su manera de pensar de él mismo.
él se había trazado esa imagen de él mismo, que era un hombre valiente. Por eso él no escatima cuando el Señor pregunta o dice, uno de vosotros me va a entregar. Y Pedro dice, Señor, ¿tú ves a estos? Señalando a los demás discípulos. Cualquiera de ellos te puede entregar, pero yo jamás te entregaría. O sea, arrogante, el Pedro arrogante, ¿no? Soberbio. Tú ves a estos, ¿no? O sea, estos son unos mediocres, cualquiera de ellos te va a fallar, pero yo no, porque yo soy un hombre de convicciones, soy una persona que entiendo perfectamente, tú mismo me lo dijiste, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Entonces, si tú me dices eso, es porque realmente tengo ese mérito, es porque yo soy así, ya ves, tú me felicitaste. Así que estos, cualquiera te puede entregar menos yo. Y la respuesta del Señor, ¿cuál fue? Dice, Pedro, antes que el gallo cante, tú me habrás negado 3 veces. Y él seguía asegurando que no, y que no, y que no. Hasta que llegó el momento. Y cuando llegó el momento y una viejita dice, ese es el que... Entonces Pedro dijo, no, yo no lo conozco. Yo no sé quién será ese. ¿Y qué haces acá? No, yo estoy acá porque me estoy calentando del frío, pero yo no tengo nada que ver con él. Otro dice, tú eres uno de ellos porque yo te vi con él. Él dice, estás mintiendo, yo en ningún momento he estado con él. Y para que le pudieran creer, maldijo al Señor. Así lo dice la Escritura. Él comenzó a maldecir a Jesús, porque era la única forma en que le pudieran creer. Porque ningún creyente, ningún discípulo iba a maldecir a su maestro. Él lo hizo. Maldijo a Jesús. Y lo negaba, y lo negaba, y lo negaba. Y por 3 veces. ¿Y qué pasa? Cuando él termina de negarlo, canta el gallo. Canta el gallo y él se da cuenta de lo que ha hecho. Ahí donde él entiende que la imagen que él tenía de él mismo no era cierta, que se había equivocado en su análisis, que él no era tan fuerte como parecía ser. Y eso creo que le ha pasado a todos. Nosotros hemos entrado al cristianismo llenos del amor de Dios, dispuestos a todo. Hemos llorado, le hemos prometido muchas cosas a Dios. Hemos estado en las buenas y en las malas en la iglesia, contra viento y marea, luchando, saliendo adelante, siempre juntos, siempre unidos y ahí peleando la buena batalla. Pero ha llegado un momento en que tu enfrentamiento no ha sido victorioso. En un área de tu vida te has dado cuenta de que te equivocaste. Que no eres tan fuerte. Que parecía como que tú podías dominar las cosas, pero no fue así. Entonces te quebranta y te da impotencia el hecho de saber de que no puedes o no has logrado vencer en ese aspecto de tu vida. Y te sientes miserable, te sientes sucio, te sientes pecador, te sientes mal. Y estás fastidiado con tu propia vida. Por eso la Escritura dice, el que cree estar firme, mire bien y no caiga. Y Pablo lo está hablando porque conoce al ser humano y sabe de que por muy fuerte que pueda ser en un área, en otra puede ser débil. Y ahí te va a atacar el enemigo. No todos tienen las mismas tentaciones. No todos los hombres están detrás de las mujeres. No todas las personas son adúlteras. No todos son borrachos. No todos son drogadictos. No todos son homosexuales. No todos son ladrones. O sea, hay algunos. Por eso la Biblia dice, esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido limpiados en el poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Esto erais algunos, dice la palabra. O sea, no todos tienen la misma tendencia y la misma debilidad. Cada uno tiene su propia batalla. Hay un área débil siempre en nuestro ser.
con el cual batallamos y luchamos, por el cual el Señor, en su inmenso amor y bondad, nos está otorgando ciertas facilidades, ¿no? Nos está diciendo que cuando tú seas tentado, pues quiero que sepas, te dice el Señor, que en el momento de ser tentado, el Señor también te dará la salida. Juntamente con la tentación vendrá la salida. O sea, tendrás un escape, tendrás una salida. Entonces tienes que estar al tanto de cómo puedes vencer, de cómo puedes salir de esa situación. También te dice que si te sientes débil, ¿no? Que si te sientes como que te faltan fuerzas, Él dice: venid a mí, todos los trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Él dice: acercaos confiadamente al trono de la gracia para hallar oportuno socorro. Entonces, las promesas de Dios nos brindan a nosotros ayuda, es nuestro soporte. La oración es una de las formas en las cuales nosotros podemos salir de nuestras debilidades, de nuestros fracasos. Es ahí donde confesamos, es ahí donde Dios nos da la victoria. También la Biblia dice que si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Él es la propiciación por nuestros pecados. No existe en el panorama bíblico un hecho condenatorio donde Dios apunte con su dedo a tu persona y te diga: tú no sirves para nada, tú no vales como cristiano, tú no tendrás otra oportunidad, tú eres un fracasado, tú eres del diablo y no sé cuánto. Jamás encontrará usted en la Biblia un dedo amenazador y acusador de parte de Dios, al menos no en el Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento la gracia de Dios tiene que ver mucho, en particular, con el perdón. El perdón es manantial que brota de Dios para todos nosotros. Siempre Dios nos está perdonando. Y creo que si no nos equivocamos, todos los días le estamos pidiendo perdón por algo. Entonces, el manantial de la gracia brota y cubre, ¿no? Entonces, acá viene la situación. La situación es que en medio de esta condición en que estamos como seres humanos débiles, donde Dios por su gracia nos ha rescatado, nos ha dado una nueva vida y nos está perfeccionando, que es un periodo paulatino, ¿verdad? Donde tiene un principio y tiene un final. El principio es que somos ahora nuevas criaturas, creados según Dios a su imagen, y que estamos siendo perfeccionados para llegar a la estatura de la plenitud de Cristo, de tal manera que en ese proceso, en ese periodo de aquí hasta acá, el viejo hombre sea totalmente derrotado y crezca el nuevo hombre creado según Dios. Bendito sea el nombre del Señor. En ese proceso es el tema en el cual nosotros estamos siempre con la consigna en nuestra mente de que si fallamos, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a suceder si en este transcurso de aquí le fallo a Dios? ¿Qué va a pasar? ¿Ya no puedo seguir? Sí, Dios siempre nos va a dar la oportunidad ante el principio del arrepentimiento sincero. El arrepentimiento sincero te otorga nuevamente la posición que habías perdido. Te devuelve, ¿no? Por eso dice la Biblia que el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente y que lo pondrá sobre una roca en alto, ¿no? Porque esa es la consecuencia. Cuando buscamos a Dios, cuando nos refugiamos en Dios, cuando le pedimos perdón por algún fracaso espiritual, Dios nos devuelve la confianza y nos pone nuevamente en el lugar para seguir trabajando y seguir avanzando, ¿no? Eso es lo que hace Dios.
muy a diferencia de lo que nosotros podamos pensar de las personas. Porque en la iglesia alguien le falló a Dios, alguien se equivocó, alguien hizo algo indebido y automáticamente nosotros lo condenamos ya para siempre, ¿no? Te quedas tres años de disciplina y allí en el último lugar y no tomas parte en nada y allá estás. Hasta que veamos, no Dios, sino nosotros, veamos que estás arrepentido, ¿no? O sea, nos ponemos en un plano divino y entonces decimos, hasta que yo no vea que tú nuevamente has surgido, pues yo a ti te voy a tener excluido todo el tiempo. Te voy a tener excluido. Pero no es eso lo que encontramos en las Escrituras. Gracias a Dios que no. Porque Dios no hace eso. Pedro lo negó. Pero cuando el Señor resucita de entre los muertos, porque no había opción de hablar con Pedro, él estaba en la Vía Crucis, él estaba camino al Calvario, camino a ser crucificado. ¿Qué tiempo tenía el Señor de arreglar cuentas con Pedro? No había en ese momento las circunstancias adecuadas para arreglar cosas. Pero cuando el Señor muere y resucita y se aparece a las mujeres, les dice a las mujeres, díganle a los discípulos que los quiero ver en Galilea. Y también a Pedro, quiero que Pedro esté presente allí en Galilea. Bendito sea el nombre del Señor. Gloria a Dios. Cuando Pedro escucha eso, definitivamente pues es para él algo inquietante, porque en Pedro, como en cualquiera de nosotros, surge la interrogante y la expectativa, ¿no? ¿Para qué quiere que esté yo? De repente me va a decir mi vida, me va a decir mis 4 verdades, me va a votar, ¿qué me irá a decir, no? De repente me va a perdonar, Entonces, ¿quién puede saber lo que Dios está pensando, hermano? Cuando usted le falla a Dios en algún punto de su vida, usted no sabe realmente qué pensamiento tiene Dios para usted. Pero cuando usted va a las Escrituras, usted va a encontrar ese verso maravilloso que dice, porque pensamiento de bien tengo sobre vosotros y no de mal. O sea, los pensamientos de Dios siempre son buenos, siempre son benignos y siempre son en favor de nosotros. ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! ¡Qué maravilloso es Dios! Esa es lo que se llama la gracia. Es la gracia. A Dios le rodea su gracia. De Él emana la gracia, el perdón. Entonces, cuando Pedro llega a la reunión, el Señor comienza a dar ordenanzas de ir y predicar el evangelio a toda criatura y que no sé cuánto, y que el que creyere y fuere y no será condenado, y etcétera. Bueno, el tema es que luego dice, bueno, muchachos, por favor, retírense porque quiero hablar con Pedro. Yo quiero hablar con él. Yo tengo una cuenta pendiente con él. Y se quedan Pedro y el Señor, los dos solos. Los dos solos se quedan ahí. Y el Señor le dice a Pedro, Pedro, ¿me amas? ¿Qué pregunta, eh? Usted acaba de fallarle al Señor. Usted está enfermo de la acusación del diablo, de su propia conciencia. Siente que todo se ha derrumbado, que ya Dios no lo ve con buenos ojos. Usted está allí y de repente Dios le dice, ¿me amas? ¿Y qué dijo Pedro? Sí, Señor, te amo. Pues apacienta mis corderos. Y volvió otra vez. ¿Me amas, Pedro? Pedro lo mira triste, ¿no? Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Apacienta mis corderos. Y por tercera vez, están los dos solos. Le dice, Pedro, ¿me amas? Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que realmente te amo. Y empezó a llorar Pedro. Porque no sabía cómo decirle que realmente lo amaba. Y el Señor le dijo, pues apacienta mis ovejas. Pero cuando el Señor termina este diálogo con él, aparece otra vez la naturaleza de Pedrito
porque ve que Juan se asoma por ahí. Y cuando Pedro ve a Juan, le dice al Señor, Señor, porque ahora ya Pedro ya está perdonado. Ya está perdonado, el hombre otra vez volvió a ser el Pedro. Dice, Señor, ¿y qué de este? ¿Y qué de este? Y el Señor lo mira a Pedro como diciendo, caramba, te acabo de perdonar y ya empiezas con tus cosas con los hermanos. ¿A ti qué te importa de este? Si yo quiero que él quede hasta que yo vuelva, ¿a ti qué? Sígueme tú. Ya el Señor estaba molesto. Y ahí termina la plática con Pedro. La naturaleza de Pedro. Pero no solamente de Pedro. Su naturaleza, hermana, su naturaleza, mi naturaleza, está allí. Está el viejo hombre todavía, la vieja mujer. Usted es joven, pero tiene una vieja mujer adentro, una bruja, un brujo que está allí. Entonces, usted tiene muchos problemas con él, con esa naturaleza vieja. Tiene problemas, tiene situaciones diarias. Todos los días tiene que enfrentar contra su carne, contra su manera de pensar, contra lo que otros le hacen, contra su cólera, su temperamento, su carácter, no sé, su intolerancia. A veces le da ganas de abandonar todo, de soltar, ya no quiero saber nada de nada ni de nadie. La frase común de las mujeres fastidiadas, un día me voy a largar de esta casa. Tienen 60 años viviendo ahí, hasta ahora no se larga. Y hace 60 años dijo lo mismo. Entonces, hemos hasta tomado frases amenazantes que manifiestan nuestro fastidio, manifiestan nuestro aburrimiento, nuestra intolerancia, ya no soportamos más. Algunos en las iglesias, en las congregaciones, tienen el mismo problema. El mismo problema, igual, no toleran a la hermana, no toleran al hermano, o sea, les fastidia ya. Esta hermana todo el tiempo, no sé, parece como que se me hubiera prendido, solamente de mí habla. ¿Por qué no se mete con su abuela? ¿Por qué no se mete con otro? Entonces, viene el fastidio. ¿Por qué? Porque el viejo hombre es el ser que está acostumbrado a actuar, que está acostumbrado a reaccionar, a devolver golpe por golpe, a poner en su sitio a todo el mundo, si no le parece. O sea, el viejo hombre, el temperamento, el carácter es muy fregado. Y esto hace que uno tenga una batalla, ¿no? Y yo me imagino la cara de Pedro, y vuelvo a poner a Pedro de referencia, la cara de Pedro cuando el Señor le contestó a su pregunta que si él tenía que perdonar hasta 7, y el Señor le dijo, no Pedro, hasta 70 veces 7. 70, o sea, me obliga a perdonar. No quiero perdonar. Porque hay gente que verdaderamente, hermano, son para darle y voltearle la cara como el exorcista. Pero uno tiene que aprender a ser tolerante, a ser paciente y encima a amar. Tienes que aprender a amarle, así como es, así como está. Tienes que aprender a amarle. Y tu amor no puede estar reflejado con reproches, con condenaciones, con exhortaciones, que tú eres así, que tú eres así. Y te lo digo porque te amo. Le ha dicho 40 cosas y te digo porque te amo. ¿Qué amor es ese? Mejor no me ames, hermano. Ódiame, por piedad yo te lo pido. Entonces, esa es la condición nuestra. O sea, seamos sinceros. La condición nuestra condición humana, tiene muchos bemoles. Es decir,
muchas áreas débiles, donde nosotros hemos superado un montón áreas que eran más críticas, ¿no? Hemos abandonado el pecado. Yo le voy a invitar a que esta noche antes de acostarse se lea Primera de Juan. Primera de Juan es un libro que nos condena de plano. Nos condena de plano, hermano. Porque Primera de Juan habla acerca de los hijos de Dios y los hijos del diablo. Y si tú analizas lo que Juan está diciendo con tu vida, tú te asemejas más a ser un hijo del diablo. Lo que pasa es que usted nunca lo ha leído, pero léalo. Y usted va a darse cuenta que lo que Juan dice, ese Juan amoroso, lleno de ternura, ese viejito cariñoso, te desbarata en un 2x3. Te dice que eres hijo del diablo así de frente. Y no te da opción. No te da opción. Entonces, nosotros analizamos. Incluso nos habla de la doctrina. ¿Por qué no leemos unos versos? A ver. Primera de Juan. Bendito el nombre del Señor. Para tener más o menos una idea. Capítulo 3. Vamos a leer unos versos. Para que veamos nuestra condición. Verso 10 dice: en esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. A ver, ¿en qué? Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano, no es de Dios. ¡Ay, ay, ay! No me diga que usted los ama a todos, hermano. Hace un momento acabo de decir que hay algunos que son una espina, una piedra en el zapato. Hay algunos que usted no saluda, porque usted es un hijo del diablo. ¿Pero cómo, pastor? Lo dice la Biblia, no lo digo yo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano, no es de Dios. Porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros. Así que esa es la base. Verso 14. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida, ¿no? Que hemos nacido de nuevo. En que amamos a los hermanos, en eso lo sabemos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. ¡Guau! Y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. En esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestra vida por los hermanos. ¿Usted pondría su vida por ese sinvergüenza que está al lado suyo? No lo hace. Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Verso 22. Y cualquiera cosa que pidiéramos la recibiremos de Él, porque guardamos sus mandamientos. Ojo con esto, ¿eh? Porque guardamos sus mandamientos. Ah, caray. ¿Y cuáles son? ¿En qué consisten esos mandamientos? Porque no es la ley. La ley fue abrogada. ¿Guardamos sus mandamientos? A ver, sigamos leyendo. Porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Otra vez mandamientos. Y este es su mandamiento. Aquí está. A ver, ¿cuál es su mandamiento insigne, bandera, la base de todo? Y este es su mandamiento: que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y nos amemos unos a otros como nos lo ha mandado. Ese es el mandamiento estrella. Teniendo ese mandamiento cumplido, todos los demás están cumplidos prácticamente. Todos los demás, porque la mayoría
el 90% de los pecados que cometemos es contra nuestro prójimo. Y el 10% es contra Dios. Cuando nos rebelamos porque lo creemos injusto, porque creemos que Dios no es real, cosas que atañen a Dios directamente. Pero todo lo demás es con el prójimo. El adulterio es con el prójimo, la fornicación, la mentira, el robo, el hurto, el engaño, la estafa, el asesinato, la injusticia, todo es con el prójimo. Entonces, cuando tú amas a tu prójimo, ¿qué daño le vas a hacer? ¿Cuál de estos daños le vas a hacer si tú lo amas? Tú lo amas, ¿qué daño le vas a hacer? Ahora, porque veo que me están mirando así como que sus pecados los veo así en sus cabezas, sus pecados. Y entonces usted dice, bueno, la verdad es que yo tengo un problema con alguien y de verdad que yo le he hecho mal. Yo le he hecho mal. Hace poco leíamos que el que no ama a su hermano no es de Dios. Entonces yo tengo años en la iglesia, quiere decir que yo no soy de Dios. Porque yo no amo a fulano de tal, a fulana de tal no le amo. Y soy sincero, le aborrezco, no sé, lo veo y me dan ganas de irme de nuevo a mi casa. Me fastidia cuando lo veo. Cuando veo a esa hermanita, me fastidia cuando se ríe, me fastidia lo que dice, me fastidia todo. Cómo se viste, cómo se sienta, qué hace. Me fastidia más cuando lo ponen como diaconisa o presidenta de damas o le dan un cargo. Peor. O sea, le tengo unas cosas que... Pero el mandamiento, que es la base del cristianismo, que no es la ley, sino que está basada en dos principios básicos. Creer en Jesucristo, tu Salvador y Señor, y amar a tu prójimo. En el Antiguo Testamento era que la ley en esto se resume: amarás a Dios por encima de todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. En estas dos cosas se resume toda la ley y los profetas, ¿no? Pero Juan dice ahora, el que haya creído en nuestro Señor Jesucristo. Porque la salvación no tiene otra forma. Tú no puedes amar a Dios si no eres salvo primero. Tú tienes que ser salvo. Y el único que te lleva a la salvación es Cristo. Por eso es que Juan pone a Cristo. Creer que Jesucristo es el Hijo de Dios. Creer en Él para que seas salvo. Y luego tienes que amar. Tienes que amar. Ahora, amar es un proceso, hermano. Es un proceso. Los mismos enamorados lo saben. A usted le atrae un hombre, le atrae una mujer. Usted quiere tener un acercamiento con esa persona, pero usted no puede decir que le ama. A usted le atrae y dice, la amo, no puedo vivir sin él. No, eso es falso. De repente, esa atracción se puede desfigurar con una acción de ella o con una acción de él y te sientes defraudado. Yo pensé que era otra cosa, yo pensé que... No, este es el mismo patán de los demás. Y toda tu ilusión se viene al tacho de la basura. Pero el que ama no puede. Entonces hay un proceso donde el conocimiento de la persona o de las personas o del grupo que perteneces o el lugar donde vives, donde estás,
es un proceso donde tú dices, me gusta, siento felicidad, siento que es más fuerte lo que siento cada vez. Y eso más fuerte me está llevando a la posibilidad de que ya no puedo vivir sin esa persona. Eso es lo que hace que la relación te lleve al matrimonio. Pues ¿de qué otra manera te vas a casar si no sientes que no puedes vivir sin esa persona? Se casan porque sienten que ya no pueden estar separados, que necesitan unirse, que necesitan estar juntos, porque eso es el amor. Eso es el amor. El amor es como un imán. Jala, se pega. Es que ese es el amor. El amor te es agradable ante las personas. Mire, ese es el amor eros. Ahora, el amor filial es igual. El amor filial hace que ames a tu madre cada vez más. Te sientas orgulloso de tu padre. Te sientas orgulloso de tus hijos. Que realmente si un día se muriera mi madre, mi padre, mi hijo, mi hermano, no sé cómo reaccionaría. O sea, porque hay una compenetración. No todos los hermanos en una familia se aman igual. Es más, alguno aborrece a su hermano o a su hermana. Usted puede aborrecer a una hermana, a un hermano, puede que ni siquiera se hable con ellos hace mucho tiempo. Usted no se siente feliz al lado de cada vez que viene él o viene ella a una reunión familiar, usted se va. Dice, ya llegó este, ya no, mejor me voy porque no quiero tener problemas, dice. Porque siempre que llegan se encuentran y se enfrentan y entran en discusión. Entonces, se han agarrado una especie de odio entre hermanos. Pero el amor es diferente. Eso es lo que la Biblia enseña, el amor. No me quiero extender mucho acá porque quiero llegar a la meritocracia. No me he olvidado de eso. Todo este paneo, todo este viaje por diferentes áreas de nuestras vidas nos van a llevar a un punto de criterio, un punto bíblico y que sea, por supuesto, agradable a Dios. Nosotros tenemos una realidad. Podemos sentir rechazo por alguien, como podemos sentir amor por alguien. Podemos sentirnos fuertes en muchas áreas de nuestra vida y en algunas áreas de nuestra vida sentirnos débiles. Podemos ser victoriosos en nuestra conducta, en nuestra fe, en nuestro amor a Dios, y podemos fracasar también de la misma manera en algún punto de nuestra vida. Y entonces no sabemos exactamente si este tipo de conducta, de la cual es real en nosotros, nos esté llevando a tener que hacer cosas para que Dios se agrade de nosotros, o simplemente tengo que amarlo, aprender a amar a Dios para que Dios se agrade de mí. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Esa fue la pregunta de aquel hombre ante Cristo cuando le dijo, ¿qué he de hacer para ser salvo? Este hombre no sabía, no estaba seguro, ¿cómo puedo ser salvo? Pues guarda los mandamientos, le dijo el Señor. Todo lo he guardado desde niño. Él quería una aprobación. ¿No es eso lo que buscamos nosotros también, una aprobación? Nosotros queremos que Dios nos apruebe. Queremos sentirnos aprobados para que no tengamos ningún vestigio de mala conciencia. Y este hombre, este muchacho dijo, todo esto lo he guardado desde niño, o sea, en ese principio estoy bien, dijo.
Y el Señor le dijo, pues una cosita pequeña te falta. Porque este muchacho era rico. Vende todo lo que tienes, repárteselo, regálaselo a los pobres. No dice haz negocio, no, regálalo y luego me sigues. Y ahí fue donde él se dio cuenta de que no, me voy a la condenación, pues, ¿qué voy a hacer? No puedo. ¿Alguna vez, aquí entre nos, hermano, alguna vez usted en su mente, en su corazón, cuando sabe que ha tenido que tomar una medida o tiene que tomar una medida para agradar a Dios, pero que no está acorde con sus deseos, usted no ha dicho igual? No puedo. Señor, tú sabes que yo no puedo. Pídeme cualquier cosa, Señor, menos eso. Por ejemplo, el Señor te dice, tienes a alguien que no te conviene. Tienes que dejarlo. No puedo. Entonces, ese no puedo es como decir, seguramente me condenaré, pero es que no puedo. No puedo hacerlo. Hay cosas que según nuestro análisis, nuestro corazón, nuestros sentimientos, nuestras conveniencias, nos llevan a decir, no puedo, Señor, lo siento, no puedo soltar esto. Es muy difícil. No puedo. No se sienta mal, porque muchas veces el no puedo suyo, en realidad sí se puede, solo que la forma en que se lo plantean está muy cerrado. Por eso cuán importante es conversar con un pastor. Porque usted puede tener un problema y usted puede decir, no encuentro salida a esto. Y no quiero tomar decisiones porque no puedo. Pero cuando usted conversa con un pastor, el pastor le va a entender cuál es su problema y le va a ayudar, le va a decir, mira, es verdad que esto está complicado, pero siempre hay una salida, siempre hay esto, se puede hacer esto otro. ¿Cómo inició todo? ¿Cómo fue la cosa? Todo ese análisis sirve para ordenar nuestros caminos y para tener un consejo sabio. Pero la mayoría no lo hace. La mayoría quiere resolverlo a su manera y no sabe cómo. Entonces, amados hermanos, nosotros llegamos a la conclusión de que en nuestra condición humana existen muchas debilidades y fallos, como también existen algunas fortalezas y victorias. ¿Qué hacer? ¿Cómo llego al cielo en esta condición? Entonces llegamos a este capítulo 15 de Lucas, que nos habla del hijo pródigo, y donde hay aquí una conversación entre el hijo mayor y su padre. El hijo mayor está indignado contra su hermano porque él ha malgastado los bienes que su padre con tanto sacrificio adquirió y que sin merecerlo se lo dio, y lo ha malgastado con prostitutas, con rameras, y ha venido nuevamente a la casa y tú has hecho fiesta y has matado el becerro gordo. Y eso para mí no tiene ni lógica, ni pie, ni cabeza. Porque no es posible que tú prácticamente elogies y le des triunfo a una vida miserable que ha llevado mi hermano. Mientras que yo toda mi vida te he servido
Y tú nunca has hecho fiesta ni me has permitido matar un cabrito para gozarlo con mis amigos. O tú has matado alguna vez un becerro gordo para mí. Y yo todo el tiempo te he sido fiel, todo el tiempo he trabajado para ti, todo el tiempo. Entonces el hombre era de la clase de creyentes que entienden que para tener la gracia de Dios, tener el beneficio divino, hay que hacer méritos, hay que trabajar, hay que lucharla, hay que hacer el bien, no hay que pecar, no se puede cometer fallos, no puede haber debilidades, diga el débil fuerte soy, y que no sé cuánto, y que la vida tiene que ser perfecta. Y si a mí mi padre le hace fiesta a mi hermano que es un pecador y lo honra, entonces ¿dónde está la justicia? ¿Dónde está la igualdad, la equidad? ¿Dónde? No puede ser. Esto es injusto. Yo no tolero eso, porque yo soy de la sana doctrina. Así que yo no tolero ese tipo de actitud. Mi padre está totalmente equivocado. Pero esta parábola representa a Dios. El padre le responde con suavidad. El padre le dice: hijo mío, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas. Miren que el padre no está negando el argumento del hijo. El hijo dice: yo toda mi vida he trabajado para ti. Y cuando el padre dice todas las cosas son, es verdad que todo esto es mío, eso es una verdad, y has trabajado para mí, todas estas cosas son mías, pero también son tuyas. Todas mis cosas, de las cuales tú has trabajado para mí, también te pertenecen. Porque tú vives conmigo. Tú estás conmigo. Tú deberías estar contento, porque tú eres mi sucesor. Pero era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque tu hermano muerto era y ha revivido. Se había perdido y ha sido hallado. Eso está por encima de todo lo demás que no tiene nada que ver. Este es un acto de amor, un acto de bondad hacia tu hermano que estaba perdido. Ahora, el padre nunca fue injusto porque el padre nunca lo buscó. El padre sabía dónde estaba, porque si el hijo mayor lo sabía el padre. Él ha malgastado con ramera, así que él tenía que haber sabido en qué lugar era. Pero el padre nunca fue a buscarlo. Fue el hijo arrepentido el que regresó. Y el padre vio su arrepentimiento. No soy digno de ser llamado. El padre lo abraza. Lo abraza. Y le da otra vez la posición de hijo, porque le pone un anillo en su dedo, calzado en sus pies, le ponen vestiduras limpias, lo asean, se sobreentiende. Y luego hace fiesta y manda a matar el becerro gordo, en una algarabía de que su hijo había regresado a él. Era necesario hacer fiesta. Ahora, ¿en cuál de las dos posiciones estamos nosotros? Porque nosotros acentuamos, de acuerdo al criterio y a la formación humana, de que en esta vida todo tiene que tener mérito. O sea, si tú tienes una casa, tiene que ser por mérito, pues por esfuerzo, por sacrificio. Nadie te va a regalar. Si tú quieres que nadie te regale, hazlo, cómprate tú la casa, el terreno, trabaja y obténlo.
Hazlo por mérito propio. Esa es la idiosincrasia nuestra, así nos han formado toda la vida. Y llevamos esto al campo espiritual, lo metemos en la iglesia y en la iglesia apuntamos a lo mismo, que el que no guarda los mandamientos del Señor no puede ser cristiano y que no sé cuánto y que aquí. Y entonces nos predican una vida perfecta, una vida moralista, una vida sin fallos, sin debilidades, sin fracasos. Pero yo pregunto, amado hermano, ¿quién de ustedes jamás ha fracasado en algo? ¿Quién no ha fracasado en algún aspecto de su vida espiritual en algún momento? Todos. La Biblia lo dice. Todo aquel que dice que no tiene pecado le hace a Dios mentiroso y la verdad no está en él. Lo dice la Biblia. Pero Dios no se queda allí. Dios no se queda que eres un mentiroso y que no sirves para nada. Dios inmediatamente saca el río de la gracia para que tengas oportunidad y nos pone un abogado que es Cristo y nos da la oportunidad de entablar otra vez comunión con Él a través del arrepentimiento. Si usted analiza toda la Biblia, el único llamado que Dios hace a los hombres es al arrepentimiento. En ningún momento Dios le dice, haz esto y esto y esto y alcanza el cielo. No puedes alcanzar el cielo por tus obras. Cuando Santiago dice, la fe sin obras es muerta, está diciendo, todo aquel que está arrepentido, todo aquel que está en comunión con Dios, no puede quedarse sin obras. Porque el amor a Dios y el amor a su prójimo lo obliga a ser generoso, a ser bondadoso, a ayudar, a tener compasión, a hacer algo por los demás, a hacer algo por su familia, a amar a su esposa, a sus hijos, a cuidarlo, a protegerlo, a trabajar por ellos. Esas son las obras como consecuencia de esa comunión que tienes con Dios. De esa fe verdadera. La fe sin obras es muerta. O sea, el que no tenga ese acto, esa reacción por el amor que siente a Dios y por el amor que Dios le ha dado para su prójimo, donde está su familia y toda su parentela, el que no tenga una reacción de amor, pues no tiene fe, no es de Dios, está en nada. ¿Quiénes éramos nosotros antes? Éramos gente mezquina, orgullosa, soberbia. No todos, pero la gran mayoría. No nos interesaba a nadie. Es como decimos nosotros, somos casa sola. Yo como y comió todo el mundo. No me importa si el otro no comió, no lo sé. No me interesa. Yo vivo de mi trabajo, a mí nadie me da y por lo tanto yo no tengo que meterme con nadie ni tengo que ayudar a nadie. A mí nunca nadie me ayudó, yo me hice solo, me hice hombre, me hice mujer y punto. Ese era el criterio que teníamos nosotros porque entendíamos que lo que habíamos logrado con tanto esfuerzo no debíamos regalarlo así nomás como cualquier cosa. Pero Dios, cuando nosotros nos convertimos a Él, nos hizo ver que no siempre las cosas son así. Que va a llegar un momento en que tú tienes que extender tu mano, en que tú tienes que dar, porque más bienaventurada cosa es dar que recibir. Y también nos enseña que el que hurtaba no hurte más, sino trabaje con sus manos para que tenga que compartir con el que padece necesidad. ¿Para qué comparta? Porque la vida nuestra es un compartir, no es un derroche, no es que regalas, es un compartir. Es un compartir de amor. ¿No tienes eso? Tu fe sin obras está muerta. Pero al cielo no te vas a ir por eso. Esa es una consecuencia, hermano. Es como la consecuencia de que tú prendes el fuego y tú estás aquí y en la medida que tú te acercas, la reacción misma del calor te hace sentir el calor más fuerte. Y si te acercas más fuerte, y te quemas.
Esa es la consecuencia de acercarse al fuego. O sea, todo efecto tiene una causa. ¿Cuál es la causa en la vida espiritual? Dios. Me acerco a Él por medio de nuestro Señor Jesucristo y Dios me llena de su naturaleza y de su amor a tal grado que yo digo, no debí tratar mal así a mi hermano, a mi hermana, a mi hija, a mi esposa, a mi esposo, a mi abuelo. Tengo que ir a conciliarme y vas y lo abrazas. Entonces, eso es una consecuencia de un efecto de esa causa. Te acercaste a Dios y sientes deseos de perdonar o de pedir perdón, de conciliación, de ayudar. Te vuelves generoso. Es una consecuencia, son las obras como consecuencia. Pero eso no te lleva al cielo, te lleva al cielo lo que hiciste primero. Reconciliarte con Dios. Arrepentirte, pedirle perdón. Eso es lo que te lleva al cielo. Es gratis, no tienes que hacer nada, solo pedirle perdón. No tienes que hacer ningún sacrificio, no tienes que guardar ningún mandamiento. Solo pedirle perdón. Y su gracia te envuelve y te perdona. Y te hace nueva criatura. Es lo que nos lleva al cielo. Ahora, tú eres un creyente de años, le fallaste a Dios. ¿Qué es lo que tienes que hacer? Lamentarte. Toda tu vida te vas a lamentar. Es que lo que hice no debía hacerlo, pastor. No sé qué me pasó, el diablo se me metió. Y ahora esto, y ahora he perdido a mi mujer, he perdido a mis hijos, he perdido mi casa, he perdido mi trabajo, porque agarré un dinero que no era mío y ahora estoy preso y que no sé cuánto. ¿Y qué vas a hacer? ¿Vas a seguir así lamentándote? Que no soy cristiano, que soy indigno, que no sirvo, que yo nunca voy a ser cristiano. Vas a estar lamentándote toda la vida y el diablo diciendo, sí, así me gusta, sigue, sigue, a ese ritmo, vamos. Pero Dios te dice, basta ya. Basta de lamentos. Aquí estoy yo soy la fuente de la gracia, del perdón, de la salvación. Venid a mí los que estáis cargados, atribulados. Deje el hombre impío su camino, el hombre inicuo su pensamiento, y vuélvase a Jehová el Dios nuestro, el cual es amplio en perdonar. Y si tus pecados fueren rojos como la grana o como el carmesí, como blanca nieve o como blanca lana quedarán. Arrepentíos y convertíos, hijos de los hombres. Deja de lamentarte. Deja de decir, yo nunca seré cristiano, yo nunca podré, porque te equivocaste. ¿Quién no se ha equivocado? ¿Quién no ha fallado? ¿Quién no ha pecado contra Dios en algún momento? ¿Quién no ha hecho algo indebido, hermano? Levante la mano si hay alguien que nunca hizo nada para decirle mentiroso en su cara. La Biblia dice que todos somos pecadores, pero que aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Cristo es la redención de nuestra alma. No es por tus méritos, es por la gracia de Dios. Si yo doy un diezmo, si yo doy una ofrenda, si yo hago algo para la obra de Dios, no es porque estoy haciendo méritos. Es el resultado de un agradecimiento en mi corazón para aquel Dios tan bueno que me rescató, me salvó y me dio lo que nunca tuve. La paz, el gozo, la felicidad que nunca tuve. Dios me la ha dado, eso no tiene precio. ¿Crees que miserables 100 soles van a darte a ti la entrada al cielo? Por favor. Esto es un acto de agradecimiento. Por eso,
Cuando tú te sientas tentado, cuando te sientas que a lo mejor fallaste en algo, no le des lugar al enemigo. El enemigo es mentiroso. Él dice, no hay salvación para ti. Nunca le hagas caso. Siempre di, el Señor dice en su palabra, 7 veces cae el justo, 7 veces Jehová lo levanta. Y yo me levanto otra vez, yo voy a ir a mi Señor y le voy a confesar mi pecado y le voy a pedir perdón. Y yo sé que su sangre me va a limpiar, porque ahí está la fuente de la gracia, del perdón, todo el tiempo, todo el tiempo, todo el tiempo, sin parar, a través de los años, de los siglos. Ahí está esa fuente de gracia, y todo el que viene a esa fuente y se baña en esa sangre de Cristo, todo aquel que se baña en ese amor de Dios, sale nuevo, sale limpio, sale restaurado, hace matar el becerro gordo y hay fiesta en el cielo por un pecador que se arrepiente. Entrégale tu corazón y Él te renovará otra vez y te levantará otra vez. Nunca estarás perdido, siempre el Señor está ahí. Yo quiero orar por ti en esta hora. Inclina tu rostro y cierra tus ojos ahí donde estás. Bendito sea el nombre del Señor. Si hay alguna vida que diga, pastor, quiero acercarme a mi Señor, quiero pedirle perdón, quiero que me restaure, quiero que me perdone, quiero que me limpie, quiero servirle a Él. No importa lo que hayas hecho, hermano y hermana, no importa. Dios ni siquiera lo mira. Dios no está mirando lo que has hecho. Dios lo que está mirando es tu corazón. Si estás dispuesto o dispuesta a acercarte a Él, a pedirle perdón, a venir al trono de su gracia, yo te invito en esta hora a que vengas a Él. Solo tienes que levantar tu mano ahí donde estás y yo haré una oración por ti. Dios te bendiga, 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 Dios te bendiga. Muchas manos se levantan. Dios te bendiga. No hay nada más lindo que eso. Confiadamente, tú sales hoy perdonado de este lugar. Tú sales perdonado, tú sales renovado con vestiduras blancas, con toda la bendición del cielo, con toda la ayuda y respaldo de Dios. Gracias a los méritos de nuestro Señor Jesucristo, que derramó su sangre en la cruz por nosotros. Todo el que levantó su mano, póngase de pie ahí donde está. Con toda convicción. Con toda convicción. Cierre sus ojos. Incline su rostro. Si hay alguien más, póngase de pie. Voy a orar por usted, para que usted sea limpio, santificado. Y no venga otra vez con que no puedo, no puedo. Esa es una mentira diabólica. Usted va a salir de aquí con el Señor y va a trabajar por sus debilidades. Dígale al Señor: Señor, perdóname de todos mis pecados, en todo lo que te ofendí, en todo lo mal que hice, que hablé, que pensé, que actué. Perdóname, perdóname, Señor, lo lamento. Yo no quiero ofenderte, yo no quiero hacer mal, yo quiero hacer tu voluntad. Dame la oportunidad una vez más de hacer tu voluntad. Yo quiero estar del lado de la luz, del lado del bien.
yo quiero ser tu hijo. Porque tú me recibiste como hijo un día y yo quiero ser tu hijo. Y permanecer como tu hijo y como tu hija. Sálvame, Señor. Perdóname todos mis pecados. Me arrepiento de todo corazón. Mientras tú se lo dices, toda la iglesia se pone de pie y me ayuda a orar por estas vidas. Vamos a pedir a Dios por estas vidas con todo nuestro corazón. Señor nuestro Dios, nuestro Padre Celestial, gracias por tu palabra. Gracias por cada vida que hoy ha levantado su mano y que se acerca a ti, que se humilla, te pide perdón públicamente. Gracias, Señor, porque esa es la actitud que tú buscas de todos los seres humanos. Tú quieres que todos procedan al arrepentimiento para que ninguno se pierda. Tú quieres bendecir, tú quieres levantar del hoyo, tú quieres sacarlos adelante y solo pensamientos de bien hay en ti para con todos nosotros. Perdona todo pecado cometido. Que esa sangre preciosa que Cristo derramó en la cruz del Calvario, Señor, limpie de todo pecado a cada una de estas vidas que hoy te piden perdón. Sean limpios sus corazones, sus conciencias, sus almas, su cuerpo, su espíritu. Que tu gracia, Señor, los envuelva. Tu bendición, tu misericordia los rodee. Que tu presencia esté sobre cada uno de ellos, trayendo paz y gozo en su corazón, Señor. Y si alguno estuviera enfermo, si alguno tuviera una dolencia, un mal, toca su cuerpo enfermo. Esas debilidades físicas, sácalas, Señor. Fortalece esas áreas físicas de su cuerpo. Sea el corazón, sea el pulmón, sean los riñones, sea, Dios mío, el aparato digestivo. Señor, sea la hernia en su columna vertebral, en su cervical. Sea, Dios mío, esa migraña que les hace, Dios mío, sufrir con fuertes dolores. Dios mío, toca ese hígado graso y límpialo. Quita esos cálculos renales de la vesícula. Señor, toca esas rodillas, esos huesos. Haz crecer cartílagos allí en esos huesos que le faltan. Toca esas vistas, esos oídos, esa garganta. Señor, toma el control de cada uno de los cuerpos enfermos y sánalos. Declaro sanidad, declaro liberación de toda enfermedad. En el nombre de Jesús te lo pedimos y te damos las gracias. Amén y amén. Gloria a Dios. ¿Cuántos le dan un fuerte aplauso al Señor? Denle un aplauso de gozo, de alegría, de bendición, de agradecimiento a nuestro Padre Celestial en el nombre de nuestro Señor Jesucristo.